me lo dictan. Hoy día tenemos que hacer conversión de min términos a max términos. Con esto prácticamente hemos terminado el tema de álgebra de Boole y podemos hacer una introducción al mejor método de minimización, que son los mapas de Carnot. ¿Ok? ¿Alguien tiene el ejercicio que estábamos realizando para que yo les pueda enseñar métodos sencillitos de conversión de min términos a max términos o de max términos a min términos? A ver, ¿se acuerdan que la función f de ABC era igual? Nosotros habíamos encontrado ya los min términos. La función original creo que era A más B por C negado o algo así. Y llegamos a representar el primer modelo canónico. ¿Qué me dices, Gabriel? Oscar, ¿cuáles son los términos de la función? ¿Alguien tiene apuntes? Si no me equivoco, era A más B negado por C negado. Ya. ¿Y los min términos lo tenés? Porque si no, tendríamos que desarrollarlos nuevamente. Eran 7, 6, 5, 4 y 0. 0, 4, 5, 6 y 7. Sí. Ya, está bien. Bueno, perfecto. Vamos a hacer, antes de hacer una explicación de los min términos y los max términos y su representación para 3 variables. ¿Ok? Entonces, 4, 8. Acá tengo 4 ceros, 4 unos, 2 ceros, 2 unos. ¿Se ve bien la pizarra? Entonces, en el decimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? ¿Cómo se escribe en lógica positiva el min término? Acá, lógica positiva, el min término se escribe como A negado por B negado por C negado. Este sería A negado por B negado por C. Esto es A negado B, C negado. Acá tengo A negado por B por C. Entonces A por B negado por C negado. A por B por C. A por B por C negado. Y A por B por C. Estos serían los min términos con lógica positiva. ¿Cuáles serían los max términos? Max términos usando la lógica positiva. Entonces, como suma, producto de sumas, el max término sería A negado más B negado más C negado. Este sería A negado más B negado más C. Esto es A negado más B más C negado.
A negado más B más C. Puedo poner puntos suspensivos. A más B más C, el último término. Entonces, el max término, fíjense, 4 y 2, 6 más 1, 7. Esto es 7 decimal. Esto es como producto 4 más 2 más 1, 7, el min término. Ahora, lo que quería explicarles es cómo tengo el max término usando lógica negativa, cómo lo represento. Es simplemente hacer la otra asignación. Es decir, si A vale 1, entonces A negado vale 0. Esta es la lógica positiva. La lógica negativa sería cuando A vale 0 y A negado sería 1. Entonces, para escribir, por ejemplo... Es que no se ve. Diga. No se ve esta parte. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está bien. Muy bien. Para escribir el max término con lógica negativa, simplemente hay que decir, esto es aplicando A igual 0, A negado igual 1. Entonces sería, este sería A más B más C. El 0. El 1 sería A más B más C negado. Este vale 1. A más B negado más C es el 2. El 3 sería A más B negado más C negado. El 4 sería A negado más B más C. El 5 sería A negado más B más C negado. El 6 sería A negado más B negado más C. Y el 7 sería A negado más B negado más C negado. Estos son los max términos con lógica negativa. Bien, entonces hice una asignación positiva y una asignación negativa. Y de ahí salieron los max términos con lógica positiva y lógica negativa. A ver, no quisiera borrar nada para que esto lo tengan y a ver si podemos en este espacio explicar y tener la conversión de min términos a max términos. Si yo niego la función f de ABC como la sumatoria de los siguientes términos, los que están del 0 al 7 allá, los que no están serían el 1, el 2 y el 3. Entonces esa es la función negativa. Entonces esto ya lo puedo escribir directamente como max términos, pero usando lógica negativa. ¿Cómo se escribe el 1? Atentos, 1 sería A más B más C negado, ese es el 1. ¿Cómo se escribe el 2? A más B negado más C. ¿Y cómo se escribe el 3? A más B negado más C negado. Ustedes van a comprobar que esta, en el mismo ejercicio, fue el segundo grupo, la segunda representación canónica, como producto de sumas. ¿Cómo obtuve esto? A partir simplemente de negar y escribir estos términos con lógica negativa. O sea que en algún momento tendría que dominar cómo se representa el 1 con lógica positiva y cómo se representa el 1 con lógica negativa, aunque acá en esta tabla está. Pero hay otra forma de convertir. Y es que no quisieran saber de lógica negativa, entonces simplemente ustedes niegan la función como primer paso. F negado sería los términos 1, 2 y 3. A cada término
se le resta el número mayor. ¿Cuál es el número mayor en este caso? El 7, 2n a la menos 1. Entonces tengo 7 menos 1, 7 menos 2, y 7 menos 3. Es decir, esta es sumatoria, 7 menos 1 es 6, el 5, 7 menos 3 es 4. Ahora puedo escribir estos términos usando lógica positiva, o sea, no voy a recurrir en ningún momento la lógica negativa. ¿Cómo es el 6? 4 más 2 son 6, lógica positiva. 4 más 2, 6. Por el 5, ¿cómo es el 5? 4 más 1, 5. Por el último término, el 4 sería A más B negado más C negado. Ahí está el 4. Ustedes se verifican con este, comparan, es lo mismo. Hemos llegado igual. Entonces acá tenemos que hacer, atentos, un gran resumen. ¿Cómo llevar min términos a max términos? Hay dos maneras. Primero, si yo niego la función y aplico lógica negativa, ya está la solución inmediata. Lo malo es que hay que dominar lógica positiva y hay que dominar lógica negativa. Es como que si tú puedes escribir con la derecha y cuando cambies de lugar puedes escribir con la izquierda, no te hace ningún problema. O patear la pelota. Entonces, saben patear pelotas, saben cuando son solo derechos, la pelota tiene que acomodarse, el cuerpo tiene que acomodarse. Pero el que patea con ambas piernas tiene una gran ventaja, no tiene que acomodarse, es directo. En este caso, si no quisieran ustedes saber de lógica negativa, a mí me pasa eso, para no confundirme, yo agarro, niego la función, el primer paso, y hago un segundo paso, que no es difícil. Resto el número mayor a cada uno de ellos, y cuando ya lo tengo, escribo esos números con lógica positiva. Y ya está. Y ya he convertido y da lo mismo. Este método siempre va a llegar a la misma solución. En este caso se llega más rápido, pero puede haber algún error al considerar a la vez lógica positiva y lógica negativa. Si tienen cuidado, pueden escribirlo rápidamente. ¿Ok? Y si no, hacen un paso intermedio, niegan, restan el número y solo aplican lógica positiva. Así la lógica negativa no entra para nada. ¿Ok? O sea, depende de ustedes cuál o cómo quieren convertirlo, de forma directa o aplicando un paso. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera A, B, C y D, ¿ok? Para el número 13, el 13, ¿cómo se escribe el 13? 1, 2, 4 y 8. El 13 sería 1, 8, más 4, más 1. Ese es el 13. Este 13, como mi término, se puede representar como A por B, por C negado, por D. Como max término, también lo puedo representar. Esto es mi término. Como max término, la suma de productos. 8 más 4, 12, negado, más D, más 1, 3. Esa sería lógica positiva. Ahora, la lógica negativa es al revés. Entonces acá, 1 sería A negado,
más 1, B negado, más C, más D negada. Este es en lógica negativa, el 13. Ahí está, en lógica negativa el 13 y en lógica positiva el 13. No es difícil aplicar el max término, ¿no? Con lógica positiva o con lógica negativa. Pero confieso en que para mí es incómodo. Yo prefiero olvidarme de esto, de la lógica negativa, y solo trabajar con lógica positiva. Pero cuando haga la conversión, estoy consciente que tengo que hacer un pasito más. ¿Ok? Entonces yo al 13 le resto el número mayor, que es el 15, ¿no? Entonces, 15 menos 13, el 2, y escribo el 2, con lógica positiva. Bueno, en todo caso, hay que hacer varios ejercicios. ¿Por qué es bueno la conversión? Porque cuando tú tienes un modelo canónico, puedes llevarlo al otro modelo rápidamente. ¿Ok? No es necesario desarrollar algebraicamente en el ejercicio que hemos hecho, sí lo hemos desarrollado algebraicamente en ambos, pero si hubiéramos sabido la conversión, una vez tenemos los min términos, podemos encontrar los max términos de la forma que usted quiera. La primera forma, que es la más directa, pero que involucra dominar lógica negativa, o la segunda forma, que tiene un pasito más, pero que no involucra manejar lógica negativa, es decir, solo con lógica positiva. Así que se lo dejo a su criterio cómo quiere hacer la conversión. Depende de ustedes cuál que es más cómodo, ¿no? Eso es. Entonces ahí terminamos nosotros con el álgebra de Boole. Y ya sabríamos, con el álgebra de Boole, minimizar la función, encontrar la tabla de estados, dibujar el circuito mínimo, encontrar el primer modelo canónico como suma de productos, o la segunda forma canónica como producto de suma. Eso involucra el conocimiento de la álgebra de Boole. Ahora bien, hay ejercicios que uno quiere minimizar y que aplica un paso no adecuado, no voy a decir errado, sino no adecuado. Y entonces, la solución no viene tan rápida. Alguien que pudo haber hecho un paso más, aplicado otro criterio, puede llegar a una solución más rápida. Hay ejercicios por el álgebra de Boole que uno se pierde, está mucho tiempo ahí y a veces ni siquiera llega a la función mínima. Aún dominando todos los teoremas y axiomas del álgebra de Boole. Entonces, para eso siempre hubo ese problema. Alguien analizó el álgebra de Boole y dijo, lo que hay que hacer es crear un método más mecánico, más metódico para minimizar las funciones. Que no involucre hacer artificios algebraicos, que a veces uno no sabe o no encuentra alguna, no hay una luz prendida que le diga aplique este artificio, este cambio de variable, etcétera, etcétera. Y ya hemos tenido esos problemas en límites, en integrales, en derivadas, ¿no es cierto? Entonces, ese alguien lo estudió y dijo, bueno, acá lo más importante es basarnos en un código que es cíclico. Entonces, analizó
y vio que, por ejemplo, A por B por C negado más A por B por C, se pueden agrupar estos dos términos. Si los agrupo, puedo sacar factor común A por B y me quedaría C negado más C, que es igual a 1. Es decir, agrupando estos dos términos, la representación cambia a simplemente A por B. Si ustedes hacen una tabla de estados de este con este es la misma. Entonces, acá aplico un paso para que la función sea mínima. A esta condición de poder sacar un factor común, le llamaron adyacencia. Es decir, hay un concepto de adyacencia que debe usted dominar. Cuando dos términos son adyacentes, supongamos que tenemos este término y queremos comparar con este término. Entonces vemos que hay acá un cambio y acá hay otro cambio, hay dos cambios, por lo tanto no son adyacentes. Para que sean adyacentes, simplemente un solo cambio debe ser. No son adyacentes. Solo debe existir un cambio. Por ejemplo, entre este término y este término, sí hay un solo cambio. Acá, esta variable ha cambiado. Entonces, se pueden agrupar porque son adyacentes. Supongamos, en términos algebraicos, ¿qué es esto? A negado por B negado por C por D por E negado. Lo estoy agrupando a este término que es A negado, B negado, C negado, D por E negado. ¿Cuál es el factor común? A negado, B negado, D y E negado. ¿Qué me queda? C más C negado. Esa es igual a 1. Entonces, de estos dos quedaría esta representación, porque son adyacentes, porque puedo sacar un factor común. Entonces, la regla de la adyacencia es que te permite simplemente variar en una o cambiar en una de sus variables, nada más. Dos términos se pueden agrupar si son adyacentes. ¿Cuándo son adyacentes? Cuando se permite solo un cambio. Así que, por ejemplo, el código BCD es un código ponderado, porque 1, 2 y 4. Entonces, este es el 0, porque tenemos esa ponderación. Este es el 1, porque de ahí hay esa ponderación. Este es el 2 y el 3 y sucesivamente. Entonces, es un código ponderado del binario decimal. Código binario decimal es ponderado. Pero ¿será un código cíclico? La pregunta, ¿será cíclico? Entonces, ¿es o existe un código cíclico si existe total adyacencia entre los términos? A ver, entre este y este término hay un solo cambio, entonces está bien, si está cumpliendo la adyacencia. Pero entre el segundo y el tercero hay dos cambios. Acá hay un cambio y acá hay otro cambio. Entonces ahí ya se rompió la regla de la adyacencia. Por lo tanto, el código BCD no es cíclico. El código BCD no es cíclico. Es un código ponderado, pero no es cíclico. Entonces, yo les voy a enseñar a cómo hacer un código cíclico rápidamente. Y sobre ese código cíclico está la fundamentación algebraica de poder agrupar los términos.
porque se permite un solo cambio. Es decir, yo tengo una sola variable, eso puede existir como 0 o como 1. Acá, al código Gray, se lo llama código espejo o código reflejado. El código Gray es un código cíclico. Y es fácil de hacer el código Gray o de elaborarlo. Si existe una variable, esta variable como 0 o como 1. Cuando yo reflejo acá, coloco un espejo, lo que veo es 1, 0. Acá coloco ceros y acá coloco unos. Ahí tengo el código cíclico de dos variables. Código Gray de dos variables. Fíjense la adyacencia. Entre este y este hay un solo cambio. Entre este y este hay un solo cambio. Entre este y este hay un solo cambio. Y entre el último y el primero hay un solo cambio. Así que ese es un código cíclico. Si yo quiero hacer de 3 variables, acá lo único que tengo que hacer es reflejar. Y cuando reflejo, ¿cómo se ve esto? 1, 0, 1, 1, 0, 1 y 0, 0. ¿Cómo se refleja su figura en el agua, por ejemplo? Si usted se para en la orilla de un río. No, así. Y por lo tanto, acá coloca usted ceros y acá coloca unos. Entonces, ahí acaba usted de escribir el código Gray de 3 variables. Veamos que en todo momento se está cumpliendo la regla de la adyacencia. Por ejemplo, en estos dos términos, ¿cuál es el cambio? 0, 0, 1, 1, 0, 1. Acá hay un cambio, nada más. Y entre estos dos acá hay un solo cambio. Entre estos dos hay un solo cambio. Y así. Entre el último y el primero hay un solo cambio. Así que ahí tengo el código Gray de 3 variables. Si quisiera hacer de 4, solo tengo que reflejar ahí y comenzar a escribir 1, 0, 0, 1, 0, 1, llenar de ceros y poner unos. Luego ya tendría el código Gray de 4 variables y sucesivamente. O sea que el código Gray no puedo hacer de 4 variables si no lo he hecho el de 3. Y no puedo construir el de 3 si no he construido el de 2. Y así sucesivamente. Este código Gray es muy importante y va a ser muy importante para analizar y trabajar con el nuevo método de minimización que se llama mapas de Carnot. Los mapas de Carnot se apoyan o trabajan usando el código Gray, que es un código cíclico. Entonces, Don ingeniero, sí. Disculpe, ¿podría explicar de nuevo eso del método Gray, por favor? Ya. Carnot se escribe así, mapas de Carnot, ¿ok? Este es un método que sí o sí tenemos que dominar nosotros. Este método de Carnot se basa en el código Gray. El código Gray es un código cíclico, que también se lo llama código reflejado. Primero, ¿qué es un código? ¿Quién conoce un código? Un ejemplo. El código Morse. ¿Alguien escuchó? El código ASCII. Sí, que Todos lo conocen. ¿Sí? Es que usted le da cambio y una fundamentación a algo y alguien del otro lado lo interpreta correctamente, entonces han creado entre ustedes una sintonía, una relación. Entonces, por ejemplo, podemos aplicar
a cada sílaba la terminación pa o p, depende de cómo termine, y entonces usted puede decir que ha creado una nueva forma de comunicarse. Al otro lado de la línea, quien lo interpreta esto y lo conoce, lo va a decodificar. Entonces, en un punto existe el código y en el otro punto existe el decodificador. Nosotros podemos infringir un cambio a algo y trasladarlo. En el otro lado, sacamos ese algo. ¿Cómo filtramos ese algo? Decodificando. Entonces, hay distintos tipos de códigos. Por ejemplo, el código Aiken, el código BCD, el código Johnson, y ahí aparece también el código Gray. ¿Ok? El código Gray o reflejado. Entonces, cada vez que uno ha creado su código, debe servir para algo. No es nomás por crear, acá decir, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, creas y después te dicen no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Ah, para nada. Bueno, entonces no sirvió tu creación. Entonces, todos los códigos creados sirven para algo. Entonces, alguien dice la complementación para hacer las restas, por ejemplo, complemento 1, complemento 2, es más fácil hacerlo con este código. Ya sé, ¿ok? Entonces, Carnot se basó mucho en código Gray para hacer sus mapas, un modelito de mapas que lo vamos a ver la otra clase, donde tú vas a ver adyacencia. A ver, un resumen, por ejemplo, ¿ok? Discúlpenme que haga una analogía media sencillita, pero por ahí a alguien le puede molestar. Todos buscamos una pareja para desarrollarnos. Los hombres quisieran una buena mujer para casarse, tener hijos, familia, etc. Las mujeres también están esperando eso, conocerlo. El tema es que el hombre ideal o la mujer ideal pudieras nunca conocerlo porque está en un punto equidistante, lejos de tu vida, que nunca vas a llegar a Rusia, por ejemplo. ¿No? Pero ¿qué tal si te las pusieran cercanas a ti y tuvieras que elegir? Entonces, si te las ponen cercanas, lo que tú tendrías que ver es tu grado de complementación de la persona hacia la otra. Y si encuentras que una es más, se complementa más que la otra, entonces dices, esta es mi pareja. Algo así hizo Carnot. Desarrolló unos mapas interesantes donde dijo, si tú quieres formar grupo o pareja, tienes las opciones que están a tu lado, porque sos adyacente a este o a este. ¿Cuándo son adyacentes? Cuando puedes sacar factor común. Entonces, el 7 con el 3, por ejemplo, el 3 y el 7, ¿son adyacentes? A ver, vamos a ver. A negado por B por C, ese es el 7. 2 y 1, 3, perdón, el 3. Y el 7 sería A por B por C. ¿Pueden formar grupos? Sí, claro que sí. Si yo saco factor común B por C, me quedaría A más A negado, entonces esto es 1. Forman grupo y ese grupo se llama B por C. O sea que tú en un momento tenías A, B, C más A, B, C. Por dominar el álgebra dices esto es igual a B por C. Que ha sacado factor común B por C. Y Carnot observa y dice, ya, ok, estoy creando un método, una metodología clara. Es que yo puedo formar grupos si son adyacentes. Estos dos términos son adyacentes. Acá el 3 y el 7 son adyacentes. ¿Cómo se escribe el 3? 0, 1, 1. Y el 7, 1, 1, 1. ¿Son adyacentes?
Sí, solo hay un cambio. Entonces, si ustedes tienen el 0 y el 5, por ejemplo, y ven que no son adyacentes, no van a poder sacar factor común. No van a poder agrupar esos dos términos. Entonces, se pueden agrupar solo los que son adyacentes. A ver, voy a borrar esto. Y vamos a poner el 3 como modelo con el 4. ¿Serán adyacentes? No. Acá hay un cambio, 2 cambios, 3 cambios. Totalmente no. Y si lo escribimos, A negado por B por C. Este es A por B negado por C negado. ¿Qué pueden sacar factor común acá? ¿Qué pueden sacar factor común? Nada. Y a veces cuando sacan tampoco les dice nada. Por ejemplo, el 4 con el, digamos, cambiémosle al 5. ¿Ok? El 5. El 3 y el 5 son adyacentes. A ver, veamos. Este es así. ¿Ok? Entonces, acá hay un cambio, acá hay otro cambio. Ya son 2 cambios, no son adyacentes. Pero voy a persistir intentando hacer grupos, aunque sé que al no ser adyacentes no van a poder formar grupos. Entonces, observo y digo, factor común C, ¿y qué me queda? A negado B más A por B negado. ¿Qué es esto? ¿Hay alguna cosa que yo pueda hacer con estos términos? Nada. O sea que lo he escrito de otra forma, pero no he minimizado. No es una función mínima, está escrita nomás de otra forma. He aplicado ahí uno de los me parece que el de distribución, ¿no? La propiedad. Nada más. Entonces, Carnot observa que los términos que son adyacentes pueden formar grupos. Y lo ideal sería que los términos los que son adyacentes estén lado a lado para que se pueda observar rápidamente que yo puedo formar grupo con él, o con él, o con él, o con él. ¿Ok? Entonces, cuando yo les digo formen grupo, debería haber algo común, o que viven en el barrio, o que son compañeros de mucho tiempo, que son amigos, o que han hecho una materia juntos y les fue bien. En fin, hay algo de factor común allí. Entonces pueden formar grupo. Pero si no los conoces absolutamente, no sabes ni dónde viven, ni su teléfono, forman grupo. Pueden formar grupo, pero ¿a qué les lleva eso? A nada. No van a poder trabajar bien. El uno es flojo, el otro es estudioso, el uno es renegón, el otro es muy así. Y bueno, eso siempre hemos convivido con todo eso. Y sabemos que cuando hacemos grupo quisiéramos tener personas que trabajen, que sean serias, responsables, en fin, ¿no? Así se trata igual con las variables y con las funciones. Entonces, lo ideal es formar grupos, los mejores grupos, para tener la mejor función.